Hola, bienvenidos a un nuevo video. Esta década claramente ya está llegando a su fin, y es momento de recordar todo lo que nos entregó, pero además de destacar lo bueno, también hay que recordar todas aquellas cosas malas, o mediocres que vimos durante este tiempo en cuanto a materia de entretenimiento animado, y en este top repasaremos dichas series bastante infames que nos hicieron preguntarnos, ¿por qué las casas productoras aceptaron producir estos programas en primer lugar? Debo resaltar que la competencia para este listado estuvo bastante reñida, y para que se den una idea de ello, series como Ben 10, Chicas Superpoderosas, Rabbits Invasion, o Animales en Calzones, no están en el top, de manera que lo que veremos claramente será material pésimo, pero antes de comenzar, les reto a que traten de adivinar en los comentarios, cuál es la peor serie animada de la década. Una vez dicho esto, comencemos. Oye, amigo, está justo detrás. Sí, toma el blaster y dispárale a las llantas. Muy bien. ¡Ah, no! ¡Papi, abajo! Sé que a muchas personas les disgustó que le diera el primer lugar, en el video de lo peor de 2018, pero Las Aventuras de Kid Danger, era absolutamente merecedor de aquel puesto. Ahora en este listado lo encontramos en el puesto 15, siendo una serie que pretendió continuar con la franquicia de Henry Danger, a raíz del éxito que posee la serie de acción en vivo, pero terminó siendo una de las series más insulsas del canal, con personajes que lejos de ser simpáticos, generaban completo rechazo hacia los espectadores, sobre todo Capitán Man, quien es el peor superhéroe que he visto, y no es una sorpresa que Nickelodeon no haya querido continuar produciendo Las Aventuras de Kid Danger, que contó con solo una temporada. ¿Quién te llama? Una mujer que conozco que sigue pidiéndome dinero. ¿Es linda? Sí, pero de todas formas desearía que desapareciera. ¡Ah! ¡Muy bien! Espera, no. Hola, contesta. That's what smells so bad. Mother can smell it too now. The flower's so pretty. Quizá nadie conozca esta serie, puesto que la misma es una producción que se emite en Gran Bretaña, pero para ponerlos en contexto, Clangers trata de una familia que vive en un planeta desconocido parecido a la Luna, donde ningún personaje habla, sino que se comunican por medio de silbidos, siendo un programa bastante extraño, en el sentido del material que presenta. Clangers está dirigido a un público de preescolar, lo que podría decirse que justifica algunos aspectos de la serie, pero si se lleva este puesto, es porque Clangers no aporta contenido de calidad, y solo se limita a poner sonidos e imágenes bonitas o coloridas para ganarse al público, y esta fórmula les funcionó, porque la serie es exitosa en su país de origen, o dicho de otra manera, tiene la misma fórmula que los típicos videos infantiles que encontrás en YouTube Kids, e inclusive algunos de sus capítulos están en YouTube, por lo que si les interesa, ustedes mismos pueden buscarlo y juzgarlo. What's Small up to? Any color will do, Tiny. Ah, she's chosen yellow. Juego limpio. No hago trampas para ganarles. 1, 2, 3. ¡Ah, Maxudón! ¡Atrápenme, tontos! Durante esta década observamos una gran cantidad de series que pretendieron imitar la fórmula vista en un show más, de dos amigos teniendo todo tipo de aventuras surrealistas, y Pickle y Manny fue una de ellas. Algo que no ayudó mucho al programa, fue el aspecto de sus personajes principales, los cuales se veían bastante raros, aunque hay ejemplos peores que veremos más adelante, pero dejando eso de lado, Pickle y Manny tampoco eran personajes con los cuales uno pudiera encariñarse, es decir, no eran personajes que llegaras a odiar, pero tampoco te alegraba que se salieran con la suya en cada episodio, sencillamente no generaban esa conexión que uno podría llegar a sentir por personajes como Mordecai y Rigby. Disney XD tenía ciertas expectativas por Pickle y Manny, pero terminó por convertirse en un programa olvidable y por eso se llevan el puesto 13. ¡Oh, no! ¡Son los hermanos Amor! ¿No
nos arrastrarán de regreso al inframundo con su música de amor fraternal. Exacto. Ahora, prepárense para volver a su mundo, demonios. Nos destruirán con sus poderosas armonías. Debo reconocer que hay programas que si bien son malos, solo me desagradan. Es muy raro que yo sienta odio por una serie, y créanme cuando digo que odio demasiado a Larva, siendo una de las cosas más desagradables que he visto desde siempre en cuanto a material de entretenimiento. Absolutamente todos los episodios de Larva tratan del mismo chiste, que de uno u otro modo siempre está presente, y son los chistes de gases. No entiendo qué pasará por la mente de los creadores de este programa, que pareciera que estuvieran obsesionados con esto. Algunos episodios ocurren en una isla, en un edificio en Nueva York, en la naturaleza, pero no importa lo que ocurra, ni dónde estén, pareciera obligatorio que las larvas o algunos de los otros personajes, siempre deban tirarse gases todo el tiempo, y sinceramente me cuesta creer que una serie con un humor tan nefasto siga existiendo hoy en día. Kebab de alga. But the first two lines, you're just off, bro. Skateboards rock, shoes like feetsies. You are watching Planet Sheensies. Okay, it's not called Planet Sheensies. Dance. Si tuviera que usar una palabra para definir Planeta Shin, sin dudarlo esa palabra sería, decepcionante. Creo que todos los que seguimos las aventuras de Jimmy Neutron, estábamos emocionados al ver que habría un spin-off con Shin, que fue un personaje bastante querido, en este caso enviándolo a otro planeta, donde es consejero del rey, pero al ver el resultado final, nos llevamos una gran desilusión. Planeta Shin no solo contó con una animación bastante mediocre en comparación a la de Jimmy Neutron, sino que Shin perdió toda la esencia que conocíamos, y las aventuras claramente también dejaron mucho que desear. Gran parte del público odió a Planeta Shin, e inclusive aquel sector que no conoció las aventuras de Jimmy Neutron, también le pareció mediocre, y no por nada este es considerado uno de los peores spin-offs de todos los tiempos, y que hubiera sido mejor que nunca hubiera existido, ya que lo único que hizo fue arruinar el legado de su serie antecesora. Of charred Slogfur! Any last words before you get sat upon? I can explain! Listen, I was getting hungry, so I thought I'd get my sandwich blanket from out of the closet. Sean sinceros, ¿ustedes realmente sentirían deseos de ver una serie con personajes que poseen este aspecto? Quizá la vean por simple curiosidad, pero no podemos negar que su apariencia grotesca causa cierto rechazo en el público, aunque hay que mencionar que esta característica fue completamente intencional, ya que el programa consta en que todos los monstruos, quienes son los protagonistas de la historia, son rechazados por su horrible aspecto, y deben irse a vivir a una montaña, pero es evidente que los creadores exageraron en cuanto a la idea de diseñar personajes grotescos, ya que hay un personaje que es una masa amorfa de varios glúteos unidos, y por si fuera poco, este personaje se llama Pedro. No obstante, Secret Mountain Fort Awesome podría haber sido una buena serie, aunque no lo crean, ya que las tramas tenían cierto potencial, del cual no se aprovechó del todo, y como uno esperaría, al final este programa fue cancelado luego de 2 temporadas, pero tendría un spin-off, el cual fue Kyo Grandpa, que también fue una serie odiada, pero eso sí, más popular, y más exitosa. It's amazing. Yeah, he's good. Guys, check this out. This isn't just any tanning bed. It's a tanning bed / cloning machine. 3,000. 3,000! Whoa! But why does he want a clone? He probably just wants a kick-fighting sparring partner. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Abra la puerta, por favor! Disculpe, ¿ordenó una docena de hogazas?
Personalmente considero que esta década fue pésima para Nickelodeon en cuanto a materia de entretenimiento en general, salvo por algunas excepciones, y entre los shows mediocres que vimos, se encuentran Breadwinners, una serie que sigue a dos patos bastante ingenuos que venden pan, el cual consiguen de una mina de pan, mientras tienen diversas aventuras aleatorias. En sí, las tramas no eran atractivas o entretenidas, y uno se da cuenta que el nivel de creatividad es extremadamente bajo cuando las bromas se limitan a cosas tales como gases o mocos para sacar una risa fácil, siendo elementos que solo podrían encontrar divertido cierto sector del público infantil de edades cercanas a los 5 años, y de hecho según mediciones, la mayoría de la audiencia que veía esta serie era de esa edad, pero el programa se vuelve irritante rápidamente, sus personajes eran insoportables, y la falta de originalidad lo llevaron al fracaso luego de 2 temporadas. Muy bien. ¿Qué se te ocurre que podamos hacer en nuestro descanso? ¿Olernos las axilas? Ayúdenme. Pensándolo bien, mejor regresamos a entregar... Una especie subterránea antigua. Podría ser del género... ¡Oye, ten más cuidado! ¡Ay! ¡Aquí estás, Billy! Hola, chicos. Solo me estaba familiarizando con estos... Billy Billy, o como algunos lo llaman, Tío Grandpa de niño, fue una serie emitida en Disney XD que contó con una peculiaridad tras su emisión, y es que fue cancelada luego de solo 2 semanas de haber sido transmitida, literalmente no duró nada, aunque continuaron emitiéndose repeticiones durante un tiempo, pero rápidamente desapareció de la pantalla. La historia consta en Billy, quien debido a uno de sus proyectos científicos quedó atrapado junto con sus amigos en un pantano bajo la tierra, y lo que llevó al fracaso de esta serie, fue sus tramas insulsas, y en muchos casos con un humor que constaba en chistes de elementos asquerosos, los cuales como se habrán dado cuenta, muchas series de este top, presentan ese elemento en común. Debido a su corta duración, Billy Billy pasó absolutamente desapercibido por todos. Hoy en día nadie se acuerda de él, y solo se menciona por lo pésima que fue, ya que desde un principio este programa nunca tuvo futuro en la industria del entretenimiento. Una tanda fresca de calzones del indiscutido e invicto chef número 1 de Subterránea, Tania. Los calzones ya pasaron de moda, Zeke. Tienes que probar estos tacos. Ursula get magic banana, then Ursula eat magic banana. Lo más probable es que conozcan a George de la Selva por la película de 1997, pero algo que quizá muchos no sepan es que en realidad la misma se trató de una readaptación de una serie animada que salió en la década de los 60, precisamente en 1967, y no sería sino hasta el año 2007, cuando surgió un nuevo intento por renacer el interés hacia este personaje, haciendo una nueva serie, pero el programa duró solo una temporada, y en el año 2016, George de la Selva tuvo un revival con una segunda temporada de 26 episodios, que fue una de las cosas más extrañas que se vieron en cuanto a material de escritura y guión. Era evidente que el programa iba a tener cambios, como el aspecto de George que lo hicieron más musculoso, pero hubo cambios que no tuvieron sentido, como que intercambiaron los nombres de los personajes de Magnolia y Úrsula, lo cual no logro entender por qué lo hicieron, dudo mucho que haya sido un error, lo más probable es que haya sido intencional.